esta vez sí esperamos llegar a tiempo al domingo, que la semana pasada se nos fue de las manos. Bueno, soy Mauri Campaña, este es el canal de la compañía fotográfica de la Soleá y estamos en la serie que dedicamos a la historia de las agitaciones campesinas andaluzas de Juan Díaz del Moral. Mira cómo está ya. Bueno, eh, sociólogo cordobés, notario de Bujalance. Esto es una serie de divulgación histórica y sociológica, ya sabéis, sin pretensión política alguna. Esto es solo para pasarlo bien y divulgar la obra de Díaz del Moral, que pensamos que es muy interesante. Y hoy cumplimos el episodio número 13. 13. Bueno, vamos al lío. Sabemos, bueno, vamos a contar de dónde venimos. Venimos de hacer una caracterización rápida de lo que fue la primera internacional, del ideario que van a tener las agitaciones campesinas a partir de este momento. Y dijimos que íbamos a construirlo desde arriba hacia abajo, es decir, desde la primera internacional hacia su penetración en España, de su penetración en España a su divulgación en Andalucía, y a partir de ahí las ramificaciones que pueda haber provincialmente, o ya veremos cómo lo hacemos. El episodio de hoy aborda un caso muy interesante y curioso de cómo llegó la idea de la primera internacional a España, que os daréis cuenta cuando lo escuchéis o lo veáis. Indicaros que no tenéis por qué verme el careto, es decir, podéis darle la vuelta al dispositivo y escuchar mi voz, pero si me queréis ver, pues estupendo, aquí estoy, que para eso me pongo delante de la cámara. Bueno, vamos al lío, que se nos va de esto de las manos. En los primeros congresos de la Primera Internacional, los dos primeros, no hubo ningún tipo de representación española. En los dos siguientes hubo respectivamente uno y dos representantes españoles con muy poca capacidad de voto, porque representaban a pequeñas sociedades obreras catalanas que se movían en la clandestinidad en aquella época. La cosa era de tal manera que durante la Revolución de 1868, la gloriosa, en Madrid se desconocía por completo la existencia de la Internacional. No se tenía constancia de la idea de Marx ni de Bakunin, y ni siquiera del manifiesto comunista. Sin embargo, el hecho de la Revolución de la Gloriosa sí llamó la atención a la Internacional. Llamó la atención tanto a marxistas como a bakunistas, que ya se estaban posicionando, unos en Londres y otros en Ginebra. Ambas sesiones envían sendos manifiestos a España invitando al proletariado, a obreros y campesinos, a sumarse a la primera internacional. La verdad es que no consiguieron nada, porque el proletariado español estaba más preocupado en su propia subsistencia, y porque no tuvieron en realidad gran difusión estos manifiestos. Eh, Mientras los marxistas se dieron por satisfechos con este comunicado invitando al proletariado español, los vacunistas no. Ellos decían que había que conquistar España de cualquier manera, y enviaron a uno de sus personalidades más carismáticas, digamos. Enviaron a ni más ni menos que a Giuseppe Fanelli, que además de tener una poderosa barba, era un hombre que tenía magnetismo, tenía gancho, era considerado simpático, atractivo,
participó en las campañas de Garibaldi, en las insurrecciones de Polonia, era muy colega de Bakunin y fue uno de los grandes inspiradores de la sección anarquista. No lo mandaron a cualquiera. Fanelli, pues que ya vemos que tenía bastantes tiros pegados, se presentó en España sin hablar ni papa de español. Él dominaba evidentemente el italiano, su lengua materna, y el francés, pero él vino igualmente, no había ningún tipo de problema si había estado con Garibaldi y en Polonia, porque no iba a venir a España a predicar la buena nueva del internacionalismo. Fanelli se presenta aquí, recorre centros obreros o los que ellos tenían constancia de que había algún tipo de movimiento, entre otros lugares Barcelona, pero no consigue nada, no consigue atraer a nadie. Se traslada a Madrid, un poco descontento, y en la casa de Rubao Donadeu, que era un republicano muy activo, fue fundador del periódico El Debate, llegó a ser secretario de Estanislao Figueras, que fue uno de los presidentes efímeros de la Primera República. También escribía en El Combate, acordaros, El Combate era el periódico de José Paoli Angulo. Bueno, pues consigue Rubao Donadeu y Fanelli consiguen hacer una reunión para contarle a los asistentes en qué consistía la internacional y la idea de Bakunin. Digamos que principalmente los asistentes a la reunión fueron miembros del gremio de la arte, que estaban presentes todos ellos sin tener ni idea de italiano ni de francés. Ya hemos dicho, Fanelli no hablaba español y con un par no llevaron ningún tipo de intérprete, o sea, fue algo magnífico. Fanelli empezó a hablar gesticulando mucho, era italiano, evidentemente tiene que gesticular, un italiano que no gesticula no es italiano. Eso va en la sangre latina. Este hombre empieza a hablar, empieza a poner énfasis con su característica voz metálica, que es como la describe Juan Díaz del Moral, cuando hace referencia a la tiranía, y con voz más suave, más aplacada, cuando se refiere a la injusticia que está padeciendo la clase obrera. De esta manera consigue transmitir el ideario no solo de la Internacional, sino de la Asociación de la Democracia Socialista, que era la sección anarquista de la Internacional. Al cabo de un tiempo hablando, los asistentes estaban realmente entusiasmados porque habían pillado el ideario. Es algo magnífico, es algo inaudito. La idea la llamaban. Es muy irónico Díaz del Moral cuando cuenta esto, porque dice que uno de los asistentes al acto, que fue el que lo relató, que fue Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo, recordad que está considerado el abuelo del anarquismo español. Pues dice que no cuenta si vio descender del cielo lenguas de fuego en forma de Espíritu Santo que permitieran a los asistentes comprender el mensaje en otro idioma y alcanzar el cielo dogmático de la Internacional y del anarquismo. Es muy irónico ahí Díaz del Moral. Bueno, sea como fuera, esto sucedió a finales del 68, recién iniciado la Asociación de la Democracia
socialista. En el 69, ya una vez que empieza a funcionar el grupo que Fanelli está formando, se lanzan a la calle directamente a predicar. Se meten en la bolsa a discutir con los inversores, van a los centros republicanos a hacerse allí con la adhesión del proletariado que en ese momento estaba en el Partido Republicano. Asisten a la universidad. Retan en pública controversia a Fernando Garrido, que era el representante madrileño del socialismo. Están lanzados, están totalmente lanzados. Digamos que durante todo el año 69, además de ir captando, ir formando grupos, tienen que ir deshaciendo de la adherencia, de las distintas adherencias que se le van viniendo encima, de republicanos, de masones, de carbonarios, de cooperativistas burgueses, que intentan hacerse o pescar a los anarquistas hacia ellos. Es decir, el grupo internacionalista, o más bien anarquista, que se ha formado, intenta ser exclusivamente proletario, intenta ser de clase. Y lo consigue. Cuando lo consigue, a finales del 69, fundan el periódico Solidaridad, que empieza a ver la luz a principios del año 1870. En Barcelona son capaces de robar a los republicanos el periódico La Federación, que inmediatamente vuelven proletarios. Digamos que Fanelli, una vez que consiguió organizar el Grupo de Madrid, volvió a Barcelona y así tuvo éxito en Barcelona. Se ve que había ya más preparos y que estaban avisados de lo que Fanelli venía a contar. En el año 70 también se celebra el primer congreso en Barcelona de la Federación Regional de Trabajadores de España, que era una sección ya de la Internacional. En este congreso se hacen con los cargos prácticamente todos los cargos se repartieron entre los primeros asistentes a las reuniones de Fanelli. Digamos que tenían Bakunin, que era un zorro, colocó a gente de confianza en la cúpula para poder dirigir la Federación Regional Española, haciéndose con los votos a su favor y no a favor de la sección marxista, que de todas formas era mucho más pequeña, porque prácticamente digamos que los marxistas se habían formado por cuenta propia y casi como una vocación, porque en realidad desde Londres no le llegaban apenas noticias. Bueno, pues esto fue en el 70. En el 71 organizan su segundo congreso, esta vez en Valencia. Empieza ya las primeras persecuciones por parte del gobierno. Sagasta prohíbe la internacional en España. Se escabullen, dicen que renuncian y siguen con ella en la clandestinidad, otros pasan a Lisboa. En fin, a raíz del cambio de gobierno en que entra Ruiz Zorrilla, vuelve otra vez la internacional en España a poder funcionar. En el 72 Sagasta vuelve al gobierno y la vuelve a prohibir. Esta vez muy categórico, dice que se trata de una filosofía utópica criminal, o sea que le pega duro ahí. No obstante, sigue la internacional adelante, hay grandes protestas por la decisión de Sagasta, la policía no es capaz de controlarla ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Málaga.
centros que ya se están consolidando en España. Se está extendiendo como la pólvora por la Baja Andalucía. En el 73, a finales del reinado de Amadeo, se celebra ya el Congreso de Córdoba. Previamente se había celebrado otro en Zaragoza. En el Congreso de Córdoba ya definitivamente se produce la misma ruptura que se había producido en la Internacional entre marxistas y vacunistas. Se produce en el Congreso de Córdoba, que se plantea como definitivamente como una asociación de carácter anarquista. Ya aquí los marxistas no tienen prácticamente cabida. Se tienen que buscar la vida por otros medios. Esto está muy bien, cogen ellos vuelo, van progresando, pero sigue habiendo persecuciones. Ahora, después de las dos primeras de Sagasta, llega la de Salmerón, que los vuelve a prohibir. Siguen como funcionando clandestinamente, hasta que Castelar, que es mucho más enérgico y represivo, los condena a la clandestinidad en el año 1874, donde permanece la Federación Regional de Trabajadores en esta clandestinidad hasta prácticamente hasta 1881. Son 7 años buenos en la clandestinidad. En el 73 hay que indicar que habían participado también en las revueltas cantonales. Y en Europa se creyó durante largo tiempo que la revuelta cantonal la habían originado y sustentado los anarquistas españoles, lo que les dio un prestigio inaudito en Europa. Ya sabéis que la revolución cantonal fue un movimiento más bien federalista, pero que sí tuvo ciertos brochazos en determinados sitios, en Alcoy, en San Lucas de Barrameda, pero que no fue, podemos establecer un debate si queréis, no fue un movimiento anarquista, ni mucho menos, por mucho que lo pensaban en Europa. De todas formas, la Federación Española tuvo también mucho prestigio por el impulso con el que comenzó, por la buena acogida que tuvieron las ideas, gracias a Fanelli, que ya hemos visto de qué manera tan curiosa, por la prensa numerosa y bien escrita que ayudó a difundir la idea por todo el territorio nacional, y fueron estupendamente vistos en Europa. Bueno, pues hemos sido todo lo breve que hemos podido, hemos contado cómo llegó la Internacional a España, y ya en el siguiente episodio nos meteremos de lleno en la Internacional en Andalucía. Recordaros, siempre os tenemos que recordar que el botoncito de suscribirse, que el que no le haya dado, que le dé. Fanelli fue uno de los pioneros en darle al botón, incluso le indicó a Garibaldi que le diera, porque este programa nos consta que se ve en Italia. Creo que es por... tío, ya me he liado. Creo que es por aquí, luego me habré equivocado como siempre. Sale el botón de suscribirse, no, sale... uy, Mauri, ¿cómo está hoy? Sale el enlace que os lleva a los capítulos anteriores, para que los veáis, los repaséis, o hagáis lo que os plazca, lo compartáis con vuestros colegas, compañeros, compañeras, con todo el mundo que quiera verlo. Recomendarlo, este programa lo tenéis que recomendarlo. Ya os he dicho que estoy convencido de que esto va a llegar bastante lejos gracias a esta audiencia tan magnífica que tenemos. Bueno, como siempre, mientras nos vemos o no nos vemos, un saludo.